quiero terminar con la serie que yo he estado dando los últimos par de meses, hablando acerca de la fe. Y el título es: no rebajes tu fe al nivel de tu experiencia. No rebajes la fe al nivel de tu experiencia, o tu fe al nivel de tu experiencia. Y hoy tal vez pudiéramos hablar, yo sé que en muchos lugares hoy van a hablar de referente al Día de la Mujer, que ayer se celebró. Y yo sé que muchas prédicas y muchos mensajes, inclusive en internet les van a encontrar, hablan sobre la mujer. Y hoy, ¿por qué no quise hacerlo? Porque yo sigo la misma postura que como en el 10 de mayo. Un día celebramos a la mujer y los 365 días del año ni caso le hacemos. Y todos los días son días de la creación de Dios, y esto es hombre y mujer. Es lo que Dios creó. Todos los días papá nos da el aire, la vida, la luz para estar sobre esta tierra, y nos bendice con ello. Así que, amada mujer, siéntete amada por Dios, siéntete virtuosa. Y hombres, no se sientan menos, ni digan, pues que ya las mujeres se empoderaron y ahora quieren mandarnos y la liberación femenina y todo ese rollo, que eso es lo que se enarbola detrás del Día de la Mujer. Sino que simplemente le Dios, gracias porque me diste una identidad, gracias Señor, porque no valgo menos que los hombres, gracias porque tú me has empoderado a la misma par de cualquier varón, porque soy creación tuya igual que ellos, así que valgo lo mismo, Señor, y para ti soy tu principal y hermoso tesoro. Así que soy hermosa. Créetelo y decláralo así. Bien, y va muy de la mano también con esta enseñanza de hoy. Porque muchas veces vivimos una fe de dientes para afuera, en el que decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero no confiamos en Dios. Donde yo digo, sí, tengo fe en Dios, pero no esperamos en Él. Donde yo digo, sí, yo tengo fe en Dios, pero nunca Dios actúa en base a esa fe, porque simplemente nuestra fe la hemos rebajado al nivel de nuestra experiencia, ¿sí? Y quiero que vayamos aprovechando. ¿Cuántos están llevando su plan de lectura anual de la Biblia que tenemos? Hijos, cada vez veo menos manos. Qué triste eso. Este mes estamos entrando a lecturas como el libro de Números, terminamos Levítico, tenemos Mateo, ¿cuál otro tenemos? Salmos, y falta uno, ¿cuál es? ¿Cuál? Romanos. ¿Sí? Yo sé que el libro más difícil de leer, más complicado, es Levítico, porque son muchos números, o sea, son muchas partes de normas que hay que cumplir. Pero aún pensando en ello, de Levítico, Dios desde el momento en que estaba dando las leyes a Moisés, estaba cuidando la integridad de la mujer y del varón, para que pudieran conducirse sobre una vida recta. O sea, Dios no es tonto, Dios es sabio y hermoso, y creó un equilibrio entre unos y otros. Y creo que para empezar pudiéramos pensar que los mandamientos de Dios es lo que les dio a Moisés en el monte Sinaí, en las 10 tablas. ¿Cuántos creen eso? Pues déjenme decirles que no es cierto. Porque no solamente fueron los 10 mandamientos, eso fue como el resumen que puso Dios en las tablas, sino que desde antes de subir Moisés al monte le había dictado leyes, ¿sí? Leyes que debían de cumplirse. Sube al monte, le da las tablas, baja Moisés, hace su berrinche, le vuelve a dar Dios, le dice otra, se le vuelve a dictar, vuelve a subir, se le vuelve a dictar, les vuelve a escribir los 10 mandamientos, baja y le continúa dando más leyes. Y eso es lo que al final de cuentas Moisés transmite al pueblo de Israel, y es lo que luego el hombre se encarga de distorsionar y torcer conforme a la religión, por lo cual se volvió imposible de cumplir. Muy bien, dentro de todo esto que les digo, ustedes ven la imagen, allá hay una representación, y voy a centrarme en Éxodo capítulo 32, donde nos cuenta la historia, sí, acerca de que cuando los
el pueblo de Israel sale liberado de Egipto a través de las maravillas que Dios hizo, ¿sí? Y que eso confrontó al pueblo egipcio, y aún así enseñó a su pueblo lo grande que era Dios, y luego los pasa por el Mar Rojo y abre el Mar Rojo, pasan en seco y llegan del otro lado. Dice la Escritura que llegan hasta el punto del monte Sinaí, donde Dios les iba a dar ya esas tablas de la ley. Y bueno, toda la historia que sube Moisés al monte y todo eso. Pero quiero centrarme en algo muy importante, un detalle muy fuerte y que hoy nos puede impactar a nuestras vidas. El becerro de oro, ¿sí? Y hay una primera pregunta que quiero yo hacerme. Y esa pregunta es: ¿por qué hizo Aarón el becerro de oro para los israelitas? Ahora, déjame llevarte al contexto. Aarón, ¿quién era? Aarón, él era el hermano de Moisés, el libertador que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y por instrucciones de Dios, Aarón fue designado o nombrado sumo sacerdote o sacerdote principal del pueblo. Y cuando Dios le dice a Moisés que subiera, Moisés deja encargado al pueblo con Aarón. Pero cuando se tarda Moisés y baja y ven que no baja Moisés, el pueblo le pide algo a Aarón y Aarón accede a hacerlo. Y aquí encontramos que la historia de Aarón haciendo el becerro de oro para los israelitas es una narrativa, ¿sí?, más desconcertante, o es una de las narrativas más desconcertantes del Antiguo Testamento. Y quiero que por favor hoy trates de ponerte como creyente en los zapatos de Aarón, ¿sí? Y busquemos el paralelismo. Toda esa historia presenta, de Éxodo 32, presenta una vívida imagen de la fragilidad humana, la impaciencia y el peligro siempre presentes en la idolatría, ¿sí? Es algo que lo cual vivimos todos los días. Entender por qué Aarón hizo el becerro de oro requiere que profundicemos en el contexto, el carácter de Aarón y los temas religiosos que pudieran haberse presentado. Ahí en el monte Sinaí, o al llegar al monte Sinaí, habían entrado en un pacto con Dios. Y vámonos rápidamente a ver Éxodo 24:14. Si me ayudan con la diapositiva, por favor. Sí. Éxodo 24:14, donde nos dice que allí el pueblo hace un pacto con Dios. Como ustedes lo pueden leer, dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Qué libro? Dios ya le había dado a Moisés muchas leyes. Y había comenzado con la parte de decir: yo soy el único Dios, amame a mí, sígueme a mí, sírveme a mí, porque yo te voy a bendecir. Pero tienes que cumplir con estas normas, estos requisitos, porque si no lo haces, entonces no te va a ir bien. Tienes que alinearte. Y aquí, perdón. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué tantos requisitos en la ley? Y Dios de alguna manera reveló mi vida que era para que el pueblo se descontaminara de donde venía. El pueblo venía de 400 años, no solo de esclavitud, sino de haber sido sometidos a la parte del pecado, la idolatría y la depravación de Egipto. Y habían sido contaminados por ellos. Habían sido contaminados con alimentos, habían sido contaminados con los dioses, con la religión. Habían sido contaminados con muchas cosas. Aunque habían luchado por mantenerse con su identidad de pueblo de Dios
Y a pesar de toda la contaminación que traían, habían clamado a Dios por una libertad, y Dios escucha el clamor de su pueblo y los libera. Además, cumple Dios la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob y a Isaac, de sacarlos libres. Pero el pueblo venía muy contaminado, igual que muchos de nosotros vivimos hoy día muy contaminados por nuestro día a día, la sociedad en la que estamos, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y entonces Dios se vio la necesidad de dar toda una serie de normas y parámetros que el pueblo tenía que cumplir para descontaminarse. Por eso es tan estricto. Y cuando Dios le da esto a Moisés, y Moisés lo lee al pueblo, porque todo lo pone en un libro, ¿sí? Y entonces el pueblo dice, ok, nosotros vamos a hacer pacto con Dios. Hicieron un pacto con Dios. Sin embargo, cuando Moisés sube al monte y ven que se tarda, vuelve a nacer, vuelve a salir a la luz su verdadera naturaleza. Como dijéramos aquí en México, comienzan a enseñar el cobre, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien así que de repente lo conocieron y fue bien padre, bien buena gente y todo? Y ya que se hacen amigos, ya que le dan confianza, comienza a sacar las uñas, ¿sí? Bueno, eso mismo hicieron los del pueblo de Israel. Lo mismo. Y es lo mismo que hacemos muchos creyentes. Decimos confiar en Dios, decimos creer en Dios, ya que Dios está con nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado, comienzan a salir nuestras verdaderas intenciones. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de serle fiel, dejamos a coquetear con el mundo, empezamos a hacer miles de cosas más. Y cuando me refiero a coquetear con el mundo, si tú no tienes una imagen, una mentalidad religiosa, te lo digo de otra manera, comienzas a coquetear con tu diario vivir y con la sociedad que te rodea. En Éxodo 32:1 dice que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En cuanto a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Primer engaño. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién mostró sus gloria a través de las 10 plagas? ¿Quién abrió el mar rojo en dos? ¿Quién aniquiló a los egipcios? Dios. ¿Quién les dio los mandamientos? Dios. Pero aquí se les olvida que fue Dios y dicen, ese tal Moisés, todavía hasta lo desconocen al Moisés. Lo desconocen y dicen, ese tal Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Pero aquí lo más drástico es que Aarón, el hermano mayor de Moisés, había sido designado como el sumo sacerdote y era una figura central en el liderazgo de Israel. Si conocen la historia, cuando Moisés va ante Faraón en todas las ocasiones, y aún antes, cuando Moisés se encuentra con Dios en el desierto, en la zarza ardiente, y Moisés le pone el pero a Dios y le dice, es que pues yo soy tartamudo, no, como que no me sale bien los diálogos y no sé para presentarme, me da vergüenza. Dios le dijo, no te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar por ti. Y luego todavía, siendo ya Aarón el compañero de Moisés y el portavoz, tiene Aarón una vara y a través de esa vara hace señales. O sea, Aarón había visto la gloria de Dios, había acompañado a Moisés. Pero sin embargo, en el verso 2 al 4 del capítulo 32, sí, dice, Aarón respondió cuando el pueblo le dijo, haznos estos dioses. Dice, quítense los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y los llevaron a Aarón, quien los recibió e hizo un ídolo en forma de becerro
Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Vean todo lo que estaban confundiendo, malinterpretando, porque dice, al ver el pueblo bajo la estatua, exclamó: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. ¿Quién lo declara? El pueblo. Ahí dice el pueblo. Al ver el pueblo, ¿sí? El pueblo declaró que ese becerro representaba a sus dioses que los habían sacado de Egipto. Primero comenzaron desconociendo a Moisés y acaban desconociendo a Dios. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te permite respirar todos los días? ¿Quién te da el recurso material que tienes? Si alguien de ustedes está pensando: no, pastor, es que yo por eso me quemé las pestañas, tengo una profesión, tengo un negocio, tengo un oficio, yo trabajo de todo el día, me friego para tener lo que tengo. Déjame decirte que si esa es tu forma de pensar, qué egoísta eres, porque eso no lo tendrías si Dios no te diera la vida todos los días. Esto es lo desconcertante de la Escritura. Aarón había sido designado un sacerdote, servía al Dios verdadero y fue, junto con el pueblo, quien le dio la espalda a Dios. ¿Me pueden cambiar a la siguiente, por favor? Hay varios factores que pueden haber influido en la acción de Aarón. Vamos a tratar de justificarlo, ¿va? ¿Les parece? ¿Me acompañan? Ok, número 1, tuvo la presión del pueblo. ¿Cuántas veces en el trabajo nos mezclamos y cedemos a muchas cosas? ¿Por qué? Porque tenemos la presión del trabajo, los compañeros, el jefe, el puesto, mi salario, las metas a alcanzar, y pues la presión es muy fuerte. Entonces, bueno, pues, ¿qué tanto, no? Hace muchos años, en una empresa que entré a trabajar, los dueños tenían la costumbre de salir cada 15 días, una vez al mes, con todo el equipo comercial de la empresa y los gerentes de la empresa, a ir a una cantina. Y yo, como gerente, pues, yo entré a la empresa y me dijeron: tienes que acompañarnos. Sabemos que tú no tomas, pero no te preocupes. Tú comes y nosotros tomamos. O sea, yo me comía la botana y ellos la bebida. Y bueno, pues tuve que ir. Si estás pensando: usted entró a una cantina. Sí. Pero es pecado, pastor. No, no es pecado. La cantina no tiene nada de pecado. Los que están pecando son los que están adentro, y los que están emborrachando, y los que están vendiendo el alcohol con la intención de que se emborrachen y saquen más dinero, ¿verdad? Los clientes. Pero fui. Y entonces, bueno, pues ya comencé. Pues dijeron: ¿qué hay de botana? Pues me dije, pues trajeron de todo, ¿no? Ya saben que te sirven de todo, ¿no? Dije, bueno, pues ya de aquí soy, ¿no? ¿Y de tomar qué quiere? Pues una agüita de Jamaica. No, aquí no vendemos agua de Jamaica. Bueno, ¿qué refresco tiene? Pues Coca-Cola. Bueno, va en contra de mi religión, pero está bien. Coca-Cola. No, no es cierto. Y bueno, ya me sirvieron, estaba yo comiendo, ellos estaban tomando, se midieron, porque si yo no hubiera ido, no, hombre, hubieran acabado bien jarras. Se midieron, porque sabían que yo era cristiano. Pero, bueno, pues siguieron. Y al final llegan con unas charolas con caracoles. Parecían así, de esas charolas de chocolates Ferrero Rocher, en chile pasillita, ¿sí? Y me dijeron: órale, para ti. Y yo dije: viscosos pero sabrosos no me gustan. No, no los como. Pero el dueño me dijo: cómetelos.
Al fin que eres cristiano, cómetelos. Ay, pues ya el palillito, ya saben, así como que ay, ni los mastiqué, me los tragué. Eran como 25. Al otro día tenía yo una enfermedad gastrointestinal muy severa, acabé en el hospital. Cuando regreso a la empresa ya medio curado, me dicen, pues estaban frescos, eran del panteón de enfrente, del panteón de San Esteban. Peor. Y me dijeron todos los demás compañeros, es que tú tienes la culpa. Si te hubiera echado un tequilita al final, pues con eso se mata el bicho, ya no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sucumbido a tomar como ellos? El testimonio de que yo era cristiano se hubiera acabado. ¿Cómo nos conocen hoy día a nuestro alrededor? ¿Como cristianos o ni siquiera saben que somos cristianos? Ni siquiera saben que somos seguidores de Jesús. La presión del pueblo. Aarón enfrentó una inmensa presión de los israelitas. Su ansiedad colectiva e impaciencia crearon una situación volátil. Como líder, Aarón pudo haberse sentido obligado a apaciguar a la multitud para mantener el orden y prevenir una posible rebelión. Este es un ejemplo clásico de sucumbir a la presión de grupo, un tema que se resume o resuena a lo largo de toda la Escritura. ¿Hacia qué cosas sucumbes hoy día? ¿Te presiona tu suegra? ¿Te presiona tu esposo? ¿Te presiona tu esposa? ¿Quién te presiona para no buscar de Dios? 2. Otro factor es el liderazgo desorientado. La decisión de Aarón refleja una falta de liderazgo. En lugar de mantenerse firme en su fe y recordar al pueblo su pacto con Dios, se dio a sus demandas. Esto resalta la importancia de un liderazgo que no está bien cimentado. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25, advierte diciendo: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Qué te provoca temor? ¿Qué te provoca temor? Si tú vives con temor, eso va a poner lazo a tu vida. Pero si tú aprendes a confiar en Dios, entonces a través de tu vida Dios será exaltado. ¿Por qué? Porque Él te dará la victoria. Ahora, no hay victoria sin lucha. No hay victoria sin batalla. No hay victoria sin esfuerzo. O sea, la victoria no te va a caer del cielo. Tienes que esforzarte. Por eso, cuando hablamos del título de esta prédica, es: no rebajes tu fe al nivel de tu experiencia. ¿Qué experiencia tienes? Yo te diría, sino más bien comprométete a elevarla el nivel de tu diario vivir, al nivel de la fe que nos enseña Dios. ¿Cuál es la fe que nos enseña Dios? Que no pongas lazo en tu vida, sino que confíes en Él a pesar de las circunstancias. Eso es lo que nos está enseñando. Tercero, el malentendido del culto. Y dijera, ay, culto, no, pues eso solamente en la iglesia, en el templo. No, culto me refiero a nuestra forma de ritual o de hacer las cosas para Dios. El incidente del becerro de oro también revela un malentendido de esa forma de honrar a Dios de los israelitas. Habían sido influenciados por la cultura politeísta de Egipto, donde los dioses a menudo eran representados por ídolos. ¿Me cambias, por favor, Lupita? Ahí está. Esa es la imagen que realmente se cree que fundieron Aarón.
¿por qué fundió un becerro? Pudo haber hecho una nube, pudo haber hecho un ángel, pudo haber hecho un candelero, pudo haber hecho miles de cosas. Pero ¿por qué fundieron un becerro? Probablemente una representación del dios toro egipcio Apis en el periodo anterior y del dios cananeo de la fertilidad Baal en el último. Vean la influencia que el pueblo traía, la idolatría a su máxima expresión. Y Aarón dice que cuando vio todo eso terminado, dice que construyó un altar. Ya había un altar donde Moisés había mandado hacer un sacrificio, pero Aarón decidió hacer otro altar dedicado al becerro, y que en realidad muchos de los teólogos apuntan y señalan a esto, a que pudo haber sido una representación de Apis o hacia un futuro de Baal. De hecho, hay una representación, no sé si qué tan cierto ha haber sido, pero ya en la parte de los sirios y esa parte, babilonios, que adoraban también a Baal, había una gran estatua donde estaba hueca por dentro y la calentaban en el vientre como si fuera un horno, y ahí adentro de ese toro metían a la gente que sacrificaban a Baal, para que se cociera, se quemara, se rostizara dentro. O sea, vean la depravación que había. ¿Contra qué o contra quién o contra quiénes hemos puesto a competir a Dios? ¿Contra quién has puesto a competir a Dios? En otras palabras, me encantó uno de estos miércoles pasados en el estudio, Sony hablaba acerca de que cómo hemos reducido a Dios, a qué tamaño lo has reducido. Yo te diría, ¿contra qué pones a competir a Dios? Habitualmente ponemos a competir a Dios, el Creador, o sorprendentemente lo reducimos al nivel de sus criaturas o creación para ponerlos a competir. Aquí la imagen nos habla acerca de que a lo mejor lo pones a competir contra la familia, con tu esposo, tus hijos. Lo pones a competir contra imágenes distintas de un Cristo falso que está ahí. Lo pones a competir contra los éxitos y los logros que has estado buscando en tu vida laboral o profesional, contra el dinero, contra tus estudios o contra la fe de los mexicanos. Oficial. ¿Contra qué pones a competir a Dios? ¿Tú crees que Dios se reduce a esto? ¿Tú crees que Dios se reduce a eso? Y entonces, ¿por qué lo reducimos a eso nosotros? ¿Por qué? Esto es simple evidencia de que no conocemos a Dios, que es lo mismo que profesar una fidelidad 100% infiel. El pueblo de Israel realmente fue un pueblo infiel. Y hoy día sigue siendo un pueblo infiel. A veces pienso que la gente que profesa el islamismo y el Corán, que nos llama infieles a todos los que no son de esas creencias, pienso que a veces tienen razón, en el sentido de que somos infieles con Dios, porque no hemos sido capaces de tener una fidelidad con Dios, y es más fácil darle prioridad a otras cosas en nuestra vida que a Dios mismo. ¿Cuál es una auténtica fe? La respuesta de Dios al incidente del becerro de oro es justa ira. Dios se enojó. Estando ya en el monte, es el capítulo 32 de Éxodo que estamos viendo, capítulo 7 al 10.
Estaban allá en la sala de juntas del monte Sinaí, estaba Moisés y Dios, ¿verdad? Trabajando. Y en el verso 7 le dice Dios a Moisés: entonces el Señor dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado delante de él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Dios sabía, estaba presente aún delante de ellos, debajo en el monte, y estaba con Moisés en el monte. Sabía lo que estaba pasando y le dice a Moisés lo que está sucediendo. Y le dice: no te metas, yo voy a descargar mi ira contra ellos. Pero Moisés, en el verso 11 dice, buscó el favor de Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Fíjense, aquí también Dios pone a prueba a Moisés, porque le dijo: el pueblo que tú sacaste de Egipto. Pero Moisés dijo: no, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Moisés está declarando el poder de Dios sobre las obras que hicieron. Y a veces nosotros se nos olvida un gran poder que Dios nos levanta todos los días, y con gran poder que Dios nos sostiene, con gran poder que Dios nos da los recursos, con gran poder que Dios nos colma de favores y misericordias. Verso 12: ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el furor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuerda de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia en la eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés dio vuelta y bajó de la montaña. Y bueno, y vemos que luego Moisés pues se encapricha y se enoja, ¿verdad? Hace coraje. ¿Sabes? En la lectura estamos llevando hoy día, y precisamente en Levítico, sacamos las cuentas cuando Dios los levanta, manda a hacer un censo ya a los varones, pues que habían avanzado, y eran demasiados. Eran más de 300 y tantos mil varones mayores de 20 y tantos años aptos para la guerra. Faltaban todos los chavitos, todos los bebés, todas las mujeres y todos los de la tercera edad. Si comparamos contra los primeros que llegaron a Egipto, no hay comparación. Dios estaba cumpliendo la promesa de que los haría fecundos como las estrellas de los cielos y las arenas del mar. Pero sin embargo, a veces se nos olvida lo que Dios nos da, lo que Dios hace con nosotros. Moisés tuvo un papel de mediador. Le pidió a Dios. Eso se llama intercesión. Se puso en la brecha entre Dios y el pueblo. Luego se enojó, sí, aventó las tablas de la ley. La verdad es que yo no las hubiera aventado. Bueno, no lo sé, pero supongo que no, porque fueron escritas por el dedo de Dios. Entonces hubieran sido como que wow, ¿no? Pero Moisés dijo, bien enojado, se enceló. O sea, le dio coraje lo que el pueblo estaba haciendo. ¿Por qué?
porque estaban viendo la gloria de Dios y el pueblo ni siquiera lo entendió, lo valoró. Tú muchas veces vienes a este lugar y no valoras el esfuerzo de mucha gente que hay aquí para que tú recibas el alimento que hoy estás teniendo y para que tú busques a Dios. Muchas veces ni siquiera consideramos cuántas vidas humanas ha costado este libro. Y no solamente me refiero al tiempo que fue escrito, sino en el siglo pasado, siglo XX, siglo XXI, cuántas vidas ha costado este libro para que tú y yo podamos profesar el nombre de Jesús y declararlo nuestro Señor y Salvador. Muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de cuánto ha sufrido personas orando, intercediendo por ti o por mí, para que hoy estemos sentados en este lugar recibiendo de Dios la oportunidad de la vida eterna. No lo valoramos. Moisés estaba molesto por esto. El incidente también enfatiza la importancia de la fidelidad al pacto. ¿Qué pacto hemos hecho con Dios? Y quiero llevarte a confrontarte sobre ese tema. O sea, ¿qué tanto has hecho un pacto con Dios? Por eso Dios no es un Dios de religión, es un Dios de relación. A mí me importa si tú hoy nos visitas y tienes una religión, eres católico o lo que sea, o protestante, o anglicano, o mormón, o testigo de Jehová, lo que sea, ¿no? O luz del mundo, o pare de sufrir, no importa. No importa eso. Dios quiere tener una relación personal contigo. Eso es lo más importante. Y eso es lo que quiere, que tú seas fiel en eso. Porque si tú eres fiel en eso, Dios va a ser fiel contigo en mucho. En mucho. Su rápida caída en la idolatría revela la fragilidad del compromiso humano y la necesidad de la gracia divina. O sea, cada vez que nosotros nos desistimos, decimos, ay no, ya no puedo, ay no, tengo que hacer otras cosas, ay no, yo ya no. ¿Sabes? Solamente refleja la fragilidad de tu debilidad humana. Pero si tú te sobrepones, Dios se va a manifestar en tu vida y te va a sorprender. ¿Cuántos quisieran que Dios los sorprendiera? Fíjate bien lo que digo. ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda? No todos respondieron. Muchas veces he orado por personas y lo que lloro, Señor, sorpréndelo. Hay un varón que hace un par de años, tal vez un poquito más, cuando estaba el tiempo de la pandemia, el Señor me permitió estarlo discipulando. Y yo siempre decía, Señor, sorpréndelo. Y yo le decía, déjate sorprender por Dios. Pasó el tiempo, lo solté, tenía él que crecer, tenía que madurar. Y el último día que lo vi, lo encontré en un restaurancito aquí en la colonia Portales. Casualmente. Para Dios no hay casualidades. Me saludó a mi esposa. Y ya cuando se estaba despidiendo, le dije, espera, no te vayas, déjame orar por ti. Oré por él, le dije, Señor, sorpréndelo. Desconozco si se acercó al Señor o se alejó de él. No lo sé, no me dio más detalles de su vida. Pero yo sé que el Señor lo va a sorprender mucho más. A muchos de ustedes oramos en esta casa para que Dios los sorprenda. Para que Dios los sorprenda. ¿Qué es sorprender? Es que te lleguen de sorpresa. Ay, pero muchos diríamos, ay, me espantaste. No, te sorprendí, porque no tengo la cara tan fea. Dios quiere sorprenderte. ¿Te vas a dejar sorprender? ¿A cuánto nos has sorprendido con un regalo alguna vez? ¿Sí? Bueno, para quienes ya son casadas, el día que les pidieron matrimonio, la primera vez, ¿no se sorprendieron? Dicen, no, yo ya lo esperaba. Ay, qué aguadas, de veras.
A veces así somos con Dios. Ay, Dios, pues es que tú me tenías que bendecir. Y Dios, yo creo que ahí arriba dice: oye, me esforcé para sorprenderte y tú mira cómo estás. Dios quiere sorprenderte. Bueno, si no, todas las mañanas que te levantes, así toda despeinada, toda desmaquillada o con la baba escurriendo los hombres, y te pares al espejo, sorpréndete, ¿no? Y dile: ay, Dios, ya me sorprendiste otra vez, me diste la vida este día. ¿Sabes? Dios quiere sorprendernos todos los días. El problema es que no nos dejamos sorprender por Dios. Yo lo veo ahora con mi nietecita. De repente el otro día compramos un juguete para cuando nos van a visitar, y cuando enseñamos y le pusimos unas pilitas y prendió las luces, puso una cara de sorpresa así. Tenemos que dejarnos sorprender por Dios. Tenemos que dejarnos sorprender por Dios. Dice la Escritura que el que no fuera como niño no entrará al reino de los cielos. Y los niños se sorprenden de todo. Déjate sorprender por Dios, pero sé fiel a Dios. La historia del becerro de oro no es solo un cuento antiguo, sino una lección temporal para los creyentes de hoy. Esa lección, algunos días temporal, yo diría atemporal, o sea, fuera de tiempo. Y no porque ya pasó, sino porque sigue vigente y seguirá vigente en el futuro. Advierte sobre los peligros de la impaciencia o el atractivo de la idolatría y la necesidad de un liderazgo fuerte y fiel. La impaciencia y la confianza. La impaciencia llevó a los israelitas a tomar malas decisiones. Es que no tengo novio, no tengo novia, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo trabajo, no tengo estudio, no tengo coche, no tengo. No seas impaciente. Espera en Dios. Es que si no tengo una pareja se me va a pasar la vida. ¿Y qué? Si mueres virgen a los 80 años, vas a ser bendecida y vas a ser bendecido. Ahora, si te casas y vives felices, qué padre, qué bendición. Algunos dirían: bueno, ay, pues sí es mucha bendición, pero ay, cuesta mucho. Cuesta mucho. Las cosas que valen la pena cuestan mucho. La idolatría en formas modernas. Aunque hoy no moldeamos becerros de oro, la idolatría sigue siendo prevalente en diversas formas. Cualquier cosa que tome la prioridad, la atención, la anticipación, la anteposición, el lugar sobre nuestra relación con Dios, puede convertirse en un ídolo. Colosenses 3:5 nos insta a: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Y tú puedes pensar: bueno, yo no tengo las primeras en esa lista, con que yo no entro porque pues como que no, ya lo leí bien, pero pues no, a ver, déjame verlo otra vez. Inmoralidad sexual, no, pues yo no. Impureza, pues tampoco. Bajas pasiones, no, pues para nada. Malos deseos, pues a veces, de vez en cuando, como quiero que le caiga un rayo al que se me atravesó en el coche. Pero pues no, hasta eso no, pastor. Pero ¿qué tal la avaricia? No, yo no soy avaro, ¿no? ¿Le diezmas a Dios? ¿Le ofrendes a Dios? No, es que no me alcanza. Eres un avaro. Es que no puedo darle un abrazo a alguien porque es solo para mí. Eres un avaro. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Eres un avaro. Es que sábado y domingo es tiempo para mí, es tiempo de descanso, porque toda la semana estoy muy molido o muy molida. Y Dios, otro día. Eres un avaro. O sea, la avaricia se manifiesta en miles de formas y maneras.
Nuestra conclusión: el incidente del becerro de oro es una narrativa multifacética que revela mucho sobre la naturaleza humana, los desafíos de nuestra fe y la importancia de la fidelidad al pacto con Dios.